Gracias. Pues Diego, un placer estar con ustedes. Creo que este es un tema muy importante. Nos vamos a enfrentar a una coexistencia con este virus. Les voy a hacer una presentación en donde voy a incluir algunas de las medidas que creo que deben de implementar los colegios para poder regresar a esta nueva normalidad. Primero hablemos un poquito de lo que está pasando en el mundo. Imagínense que un virus que era totalmente desconocido para el mundo, en un periodo de ya 14 meses, ha provocado 118 millones, vamos a llegar a 219 probablemente el día de hoy. Estas estadísticas son de hace unas horas, de personas infectadas. Por lo menos 119 millones. Para que se den una cuenta de la magnitud de la enfermedad, el primer millón de infectados ocurrió 164 días después del primer caso. Hubo en enero, en el pico máximo de la pandemia, días en donde hubo 850,000 casos en un solo día. Afortunadamente, como veremos, parece empezar a haber lunes, un poquito de luz al final del túnel, pero pues ha sido una enfermedad que nos ha puesto en jaque al mundo. Y a México no ha sido la excepción. México desafortunadamente abordó la pandemia de una forma muy austera y pues tenemos un número enorme de fallecidos. Si ustedes ven el índice de letalidad, es decir, por cada 100 personas cuántas mueren en el mundo, mueren aproximadamente 2.1 en México. Con estas cifras, el índice de letalidad está alrededor del 8%, 4 veces más que lo que ocurre en el mundo. ¿Qué ha pasado en México? Vean, esta es la forma como se presentó. Hoy cumplimos exactamente un año del primer fallecimiento, fue en marzo 11 y del 2020, y a partir de que empezó la pandemia hemos tenido un periodo de ascenso. Hubo una pequeña disminución en noviembre, y después de esa disminución que se dio justo cuando era el puente de noviembre, tuvimos este repunte enorme con un mes pavoroso como lo fue enero. Pero lo que quiero que pongan atención es en esta situación. Estamos regresando a un semáforo naranja y probablemente verde, pero si ven la gráfica, estamos como estábamos en julio del año pasado, cuando estábamos en semáforo rojo y pensábamos que era el pico de la pandemia. Es decir, estamos regresando cuando todavía hay muchos casos. Es decir, venimos de un descenso de lo que ocurrió en enero, pero realmente nos estamos abriendo por la necesidad imperiosa que tiene la economía en México, por la necesidad de que nuestros hijos vuelvan a la escuela. Es una realidad, no podemos seguir con esta situación. Pero ¿qué te hace pensar esto? Que tenemos que tener medidas de prevención muy fuertes, porque en este momento estábamos en rojo, aquí vamos a estar en verde en algunos estados. Entonces, o ponemos atención en lo que pasa, o en las próximas 4 semanas, con Semana Santa, vamos a tener otro repunte, y entonces vamos a estar en una situación de no acabar jamás. Desafortunadamente, la mortalidad en el COVID en México no ha cambiado. Y ustedes dirían, bueno, pues sí, a más casos, mayor mortalidad. No debería de ser así. Vean lo que hizo España. España cambió totalmente este aspecto en donde trató de, a través de detección de casos, logró disminuir la cantidad de fallecimientos. ¿Por qué ha pasado esto en México? Pues en México ha pasado porque se crearon camas de hospital que no fueron suficientes para atender pacientes COVID, que no eran suficientes no en el número, sino en la calidad. El COVID requiere de que haya una atención en una terapia intensiva, medicina crítica, necesita especialistas en terapia intensiva, necesita especialistas como neumólogos, infectólogos, y eso desafortunadamente en México, ese tipo de medicina pues está muy escasa, es un problema que viene arrastrando el país desde hace años, pero eso ya lo sabíamos. El crear camas pues realmente no llevó más que a que hubiera una mortalidad muy alta en esos hospitales. ¿Por qué? Porque si tú abres un hospital que no era COVID, le das 300 camas, si tienen 10 ventiladores, la mayor parte de las personas que van a llegar ahí no van a ser rescatadas a través de lo que se requiere para atender a estos pacientes. Y la mortalidad, como lo vemos en estas áreas, pues es prácticamente el 30%. O sea, 1 de cada 3 pacientes que llega a un hospital público fallece. Eso tiene al país en jaque. Pero no es culpa de los trabajadores de la salud, porque los trabajadores de la salud están haciendo su máximo esfuerzo con el equipo que tienen. Eso ha provocado que la mortalidad sea tan alta. Hospitales que no eran COVID, los volvieron COVID para tener camas disponibles. No quiso México que pasara lo de España y lo de Italia, en donde la gente se moría en sus casas. Lo entiendo, pero desafortunadamente la gente se murió en los hospitales públicos.
Ahora, esto es muy importante entender porque uno de los problemas que ha habido en México es el bajo número de pruebas. Y hemos oído que México debería hacer pruebas, pruebas y pruebas. ¿Por qué es importante hacer pruebas, pruebas y pruebas? Esta es una realidad. El mito es que no se necesitan pruebas, pero el 20% de los casos de COVID son asintomáticos. Una gran noticia para ese 20%, sobre todo en niños, jóvenes, deportistas de alto rendimiento, que tienen un sistema inmune muy eficaz. El problema de los asintomáticos es que contagian por 2, 3 y hasta 4 días. Entonces, ellos no saben que tienen COVID, están en la calle y pueden contagiar a otras personas. ¿Cómo los puedes encontrar a estas personas? Pues identificando a los casos y checando a las personas que estuvieron con los casos. Y entonces te vas a dar cuenta que a lo mejor esta persona que tiene COVID estuvo en contacto con 4 personas. Una desarrolla síntomas, pero otras no. Y a esos que no desarrollan síntomas, los detectas, los aíslas, y entonces evitas que estén diseminando la enfermedad. Pero para eso necesitas tener muchas y muchas y muchas pruebas. Si haces pocas pruebas, la mayor parte de los asintomáticos no los detectas. Ahora, la otra cosa que hay que hacer con los asintomáticos es como no puedes aislar a toda la población y pueden haber muchos asintomáticos, pues evita que estén contagiando. ¿Cómo? Poniéndoles un cubrebocas. Entonces, las dos situaciones que deberían ayudar a que la pandemia se controlara en México, de identificar a los asintomáticos y ponerle un cubrebocas a los asintomáticos, no se ha llevado a cabo en este país en una forma estricta. Entonces, por eso tenemos el problema que hay. Ahora, de los que tienen síntomas, 70 de cada 100 se van a curar por su sistema inmune. Piensen que aquí los asintomáticos son asintomáticos no porque el virus sea bueno con ellos, sino porque su sistema inmune es capaz de controlarlo. Pues también hay muchos sintomáticos que se van a controlar por su sistema inmune, que sí van a tener fiebre unos días, que van a tener dolor de cabeza, que van a tener malestar de pecho, que a lo mejor pierden el olfato, pero van a acabar curándose. El problema es que si yo a estas personas les digo que les voy a dar unas gotitas en un jugo de limón y esas gotitas los van a curar, ya de por sí tengo 70% de posibilidades de éxito. ¿Por qué? Porque sé que 70% se van a curar. Entonces, de ahí han surgido remedios, gotitas, tés e incluso sustancias químicas que aparentemente tienen un beneficio para estos pacientes, cuando lo que realmente está ocurriendo es que su sistema inmune los está curando. El mito de muchos de los medicamentos que se utilizan o de las sustancias que se utilizan que da resultados, pues da porque la persona se iba a curar a pesar de todo eso. Desafortunadamente, los casos severos requieren de hospital y no de cualquier hospital. Como les enseñé en la gráfica anterior, requieren de hospitales que tengan terapia intensiva, medicina crítica, que tengan suficientes ventiladores, porque si no, el porcentaje de personas que fallecen es muy alto. Ahora, es muy importante entender que la enfermedad del COVID se transmite en el 99% de los casos por gotitas que salen de nuestro aparato respiratorio cuando estamos enfermos a través del hablar, gritar, cantar, reír, estornudar, toser. Todo esto provoca que salgan pequeñas gotitas de secreción respiratoria, algunas de las cuales tienen un peso y van a caer en 1,5 metros, 2 metros si acaso, y caen a una superficie. Otras, que son mucho más chiquitas, quedan dispersas en el ambiente por un tiempo. Y esa dispersión en el ambiente, sobre todo en áreas cerradas, puede hacer que la persona que está ahí sin cubrebocas se contagie. Si estas gotitas caen en una superficie inerte, van a durar un tiempo corto. La verdad es que esta sanitización que hacíamos de muchas cosas y del súper, hemos estado viendo que es realmente poco útil. Sí, una persona que está eliminando continuamente el virus y no trae cubrebocas puede contagiar una superficie y esa superficie tocarla yo con mis manos y llevarme las manos a la cara y contagiarme. Por eso es tan importante el lavado de manos. Pero si nosotros le ponemos un cubrebocas a esta persona, si nosotros mantenemos una distancia de esta persona y si nosotros nos lavamos las manos en forma continua, podemos coexistir de mejor forma de como lo hemos hecho a lo largo de la pandemia. Sí hay que desinfectar, sí hay que lavarse las manos de forma continua, pero lo más importante es usar una mascarilla. Vean la importancia de la mascarilla.
Cuando una persona no es solidaria, porque si yo dijera el no ponerme cubrebocas es una medida que depende de mí si me enfermo o no, el problema es que si tú no te pones cubrebocas y eres asintomático, vas a contagiar a otra persona. Si tú eres asintomático y vas a empezar con síntomas mañana y no lo sabes y no usas cubrebocas, vas a contagiar a otra persona. Ahora, si no usa cubrebocas la otra persona, puede recibir una carga viral muy alta. Les platico esta anécdota que es rápida. Una persona venía regresando de viaje, un hombre entre los 40, con obesidad, con hipertensión, venía de viaje, se puso su mascarilla, se puso las medidas, llegó a México, da positivo para COVID, pero tiene una enfermedad de baja impacto. ¿Por qué? Porque traían cubrebocas y probablemente la cantidad de virus que llegó fue muy poco. Ahora, él llega a su casa y evidentemente en su casa no usa cubrebocas, ve a su esposa es 10 años menor que él, es corredora de maratones, es una persona delgada, no tiene ninguna enfermedad y esta persona estuvo a punto de morir porque recibió una carga viral muy elevada. Entonces, el usar cubrebocas es una medida solidaria, pero te puede ayudar a ti a prevenir que tengas una enfermedad grave. Cuando pensamos en esas personas que no tenían ningún riesgo y por qué se pusieron tan graves, pues mucho tiene que ver la carga viral. Entonces, el cubrebocas es la medida más eficaz que existe para prevenir el COVID hoy en día. Ningún remedio, ninguna medicina, nada. El cubrebocas es la medida más eficaz. Ahora, si al cubrebocas le agregamos la distancia y le agregamos el lavado continuo de manos, pues entonces podemos tener una vida muy cercano a lo normal. Ahora, hablando de las escuelas, el uso de cubrebocas en estudiantes. Primero, el uso de cubrebocas no es dañino a la salud. Nadie se va a morir por intoxicación de dióxido de carbono. Ese es un mito. No te estás metiendo en una bolsa de plástico. Es una barrera que impide que lleguen microbios y no solamente COVID, sino también se ha disminuido la influenza en esta época gracias al uso de cubrebocas. Hay un estudio precioso que les recomiendo lo vean en Boston, en donde hicieron el apego del cubrebocas a diferentes edades. Y lo que vieron es que ellos usan cubrebocas desde los 2 años de edad. El mejor apego fue entre 4 y 9 años. ¿Por qué? Porque los niños se querían dormir con cubrebocas, porque sentían que se estaban protegiendo ellos y estaban protegiendo a sus papás. Entonces, hay que usar cubrebocas y hay que hacer que nuestros hijos aprendan a usar el cubrebocas. Pero si tú le vas a poner un cubrebocas diciendo, es que no lo vas a aguantar, vas a ver qué incómodo es, no vas a lograrlo. Entonces, hay que enseñar a nuestros hijos a usar el cubrebocas y empezando porque lo usemos nosotros. Hay que lavar los cubrebocas, después, sobre todo si son de tela. Y con los niños, algunas de las cosas que se han hecho es usar diferentes colores de los cubrebocas. Es decir, el lunes van a llevar cubrebocas todos azul, el martes van a llevar cubrebocas todos verde, el miércoles lo van a llevar todos rojo. ¿Qué haces eso? Pues evitas que haya alguna mamá que diga, no hay que lavar el cubrebocas, es que se ponga el nuevo, ¿no? Vas a hacer también que esos cubrebocas sean parte del uniforme del niño. Esa es la forma como podemos lograr que haya apegos. Además de estímulos y premios. ¿Por qué no? Hagan un concurso del cubrebocas, del cubrebocas más bonito que haya pintado uno de los niños. Y todo eso puede estimular a que ellos se sientan parte de la solución del COVID. Porque los niños han sido de los más afectados en esta pandemia. Por esa privación de la sociedad, por el no poder ir a clases, no estar con sus compañeros. Ellos no se sienten que están aportando nada. Si tú platicas con un niño, no entiende por qué no puede ayudar a controlar el COVID. Háganlo. En las escuelas, hagan que los niños se sientan que están protegiendo al país, protegiendo a sus papás. ¿Cómo? Con estas medidas. Hablábamos del distanciamiento. Si vemos las escuelas en Corea, pues tienen incluso un acrílico, lo cual es muy complejo de tenerlo en todas las escuelas, pero puedes disminuir en los salones la cantidad de pupitres y separarlos. ¿Para qué? Para tratar de que no estén juntos todos los individuos. En mis tiempos habíamos 50 en un salón de clases. Afortunadamente eso ya no es académico, ya no es educativo, ya se sabe. Entonces tratemos de separar. Pero algo que es muy importante es tratar de que los grupos de los niños no cambien. Es muy habitual y ha sido recomendado por la educación de que pues, los niños vayan
a un salón de artes plásticas y luego vayan a un salón de física y un salón de un laboratorio. Ahorita lo que hay que hacer es evitar ese tipo de situaciones porque entonces hay movimiento y mientras más movimiento hay, más problemas hay con el COVID. ¿Cómo también ayudas al distanciamiento? Si haces equipos. Si tú agarras y tienes 7 alumnos y esos 7 alumnos son los que toman clases, son los que salen al recreo a esa hora, son los que se toman su lunch en el pupitre, vas a hacer que si alguno de esos niños en su casa tiene COVID, puedas hacer el rastreo mucho más fácil que si mandas a los niños a diferentes salones de clase, porque entonces un niño que sale infectado va a haber estado en contacto con 3 maestros y 60 alumnos, y entonces eso te va a llevar a que tu salón de clases tenga que aislarse por completo, porque lo que quieres hacer es prevenir que haya brotes en tu escuela. Controlar las entradas y las salidas, tanto escolares como de los salones en donde estás. Controlar los recreos. Tienes que controlar que el número de niños que estén en los recreos sea pequeño y que los grupos que has creado sean los que estén jugando. Puedes hacer grupos de equipos de trabajo contra el COVID y ustedes vamos a tratar de evitar que el COVID se disperse. Entonces, ¿cómo? Ustedes se van a cuidar entre ustedes. Ustedes van a ver que el otro esté usando cubrebocas. También esto implica que los que van a rotar sean los maestros. ¿Por qué? Pues porque hay maestro de física o a lo mejor hay maestro de inglés o hay un maestro. Sí, pero tratemos que sea la menor rotación del maestro porque si no nos va a pasar lo mismo. Si un maestro se llega a enfermar, puede haber estado en contacto con 6 salones de clase y el rastreo de los casos lo hace más complicado. Estas cosas las tenemos que hacer por un tiempo, no va a ser para siempre, pero esto nos puede ayudar a reabrirnos. ¿Por qué? Porque la pandemia no está controlada. Aprendamos a que tenemos que coexistir con esta enfermedad. Educar también para mantener el hábito de la higiene. Tener accesos en los puntos de entrada que no sean accesos que hagan que se haga una cola enorme. Es increíble que a veces vas al aeropuerto y hay un dispositivo para lavarte las manos y además pues hay una cola tremenda. Entonces, en lo que llegas a lavarte las manos, que es una medida realmente secundaria, estás esperando pegado a la otra persona en donde sí lo puedes contagiar. Entonces, evitar horarios de lavado de manos, porque de repente dicen, todos a lavarse las manos. No, se van a lavar las manos por grupos. ¿Por qué? Porque si no, en lugar de estar ayudando a controlar, lo están ayudando, es fomentando que haya la dispersión. Evaluar cuál es el uso de los dispositivos ideales en sus colegios. Hay dispositivos que usan el pie y entonces la gente no está toque y toque y toque el jabón. Si tú usas el pie, como está pasando en esta escuela en Pakistán, entonces la niña nada más deja caer esto y no está tocando nada del instrumento para evitar que haya esa situación. Ahorita va a estar prohibido robarle la regla al compañero, pues lo hacíamos, todos nos robamos la regla del compañero. No, ahorita no puedes compartir útiles escolares para que no haya ese fenómeno de expansión, ¿no? Y pues la limpieza del aula tiene que ser una limpieza normal, no necesitan sanitizar las aulas en forma continua. Ahora, esto es lo más importante. Estábamos hablando que uno de los problemas de México es que hay pocas pruebas. Entonces, si tú implementas a través de aplicaciones que ya hay, a tener un sistema de aviso y hacer ver que el avisar que alguien tiene COVID no es que lo vayas a poner en la lista de los apestados, no. El que te está avisando ayuda a que no haya un brote en la escuela. Entonces, que haya aplicaciones para que tú puedas determinar con quién estuvo ese niño, en donde en la casa hay COVID, para que los otros se estén checando. Y a lo mejor de una forma constante, evaluar al personal académico, mientras no tengamos vacuna, con pruebas de COVID que son por antígeno, muy sencillas y que se pueden estar repitiendo y haciendo en forma más o menos constante. Eso hacemos nosotros los médicos, todos los lunes nos hacemos una prueba para saber que no estamos infectados. Y la otra cosa que es muy importante, van a tener que tener una enfermería real en el colegio. ¿Y qué quiere decir una enfermería real? En donde haya expedientes de los maestros, de las personas que están trabajando en la escuela, de los mismos niños. ¿Por qué? Porque así vas a saber quién tuvo COVID, quién tiene anticuerpos, quién tiene vacuna, y puedes llevar un registro mucho más real, efectivo, de cuándo la persona puede estar en riesgo. Estas son pequeñas implementaciones que se deben de hacer para el regreso a clases. Entender que una persona que se pone en contacto con alguien que tiene COVID
tiene que esperar 5 días para realizarse una prueba de antígeno o de PCR. Muchas personas dicen, es que a mí la prueba de PCR me salió negativa. Sí, pero te pusiste tan nerviosa que te avisaron que en el desayuno habías estado con esta persona y en la cena ya te estabas haciendo la prueba. Y no es tan rápido la replicación del virus. Espérate 5 días. Y lo segundo, no te hagas segundas o terceras pruebas como cierta persona que no ha salido de su lugar porque lleva 3 pruebas positivas. No se hacen más pruebas después de los 10 días porque puedes seguir eliminando fragmentos del virus que son detectados por la máquina y tú ya no contagias, son meros fragmentos virales. Entonces nadie tiene que estar aislado más de 14 días si no estuvo en el hospital. Si te vas a hacer una prueba diagnóstica, hazte una prueba de PCR o de antígeno. Y las dos requieren tomar una muestra del aparato respiratorio donde está el virus. Tomas la muestra, la amplificas y tienes un resultado. El PCR es 93% específico y sensible. ¿Qué quiere decir? Que de 100 personas que tienen COVID, 93 van a ser detectadas, 7 no. Es muy baja la frecuencia de PCRs falsamente negativas. Con la prueba de antígeno es más alto, alrededor del 18 y hasta el 20%. Entonces, si tienes síntomas, te sale la prueba de antígeno positiva, tienes COVID, no tienes que hacerte una prueba confirmatoria de PCR, como también hicieron en el caso del subsecretario. Las pruebas de sangre no sirven. Estas nos detectan anticuerpos. Estas pruebas pensamos que iban a ser muy útiles hace un año. Y ahorita sabemos que no son buenas. No compren, no gasten, tengan en la escuela mejor pruebas de antígeno que pruebas de sangre. Ahora, queremos llegar a inmunidad. Este es el tema más importante del COVID. La única forma como se va a poder controlar el COVID es que seamos inmunes. Las figuritas amarillas son los inmunes, pero hay 2 formas de ser amarillo. Uno es que seas susceptible al virus, te contagies por alguien que tiene el virus y te enfermes y te cures y entonces desarrolles en tu cuerpo defensas que tienen la memoria para que no te vuelvas a enfermar. Pero esto se ha ido haciendo en México de forma natural. La otra forma como puede lograrse inmunidad en una población es a través de vacunas. Entonces, o lo haces en forma natural o lo haces con vacuna. Ahora, ¿qué ha pasado en México de una forma natural? Pues desafortunadamente para llegar a tener inmunidad en rebaño, de que la enfermedad no se esté transmitiendo de persona a persona porque la mayor parte de la gente tenga defensas, tenemos que llegar al famoso 70% de la población inmune. Ahora, ¿lo vamos a hacer de forma natural? Hagamos números. Pensemos que realmente no son 2 millones los que están infectados por el bajo número de pruebas. Calculamos que puede ser hasta de 30 millones. 30 millones es mucho, pero 30 millones está lejos de 90 millones, que es el 70% para una población de 130 millones. La realidad es que no tenemos, y perdón que lo diga, 192,000 fallecidos. Las estadísticas del INEGI muestran que tenemos 2.3 más fallecidos que lo que dice la autoridad. Estamos alrededor de 400,000 fallecidos. ¿Queremos llegar a inmunidad de rebaño así en México? Pues vamos a tener 1,200,000 fallecidos. Algo que no puede ocurrir. Algo que ustedes dirían, está loco. Pues sí, pero el año pasado, el día de hoy, hace un año, murió el primer mexicano. Y si yo hace un año les hubiera dicho, voy a estar dando una plática el año que entra y les voy a decir que tenemos 192,000 fallecidos, ustedes me dicen, está loco. Pues si seguimos así, no voy a estar loco y esto va a ocurrir. Además de que tenemos el problema de que la inmunidad no sabemos cuánto dura. Pensamos que puede durar 2 años. ¿Por qué? Porque el SARS-CoV, que sería 1, que ocurrió en el 2002, también de un mercado de China, pues duró 2 años en promedio la inmunidad. Y el MERS, que es el otro primo, duró 2 años y medio. Pero la verdad es que no sabemos cuánta dura la inmunidad de la mayor parte de los que se infectan. Esto se llama media. La mayoría de las personas van a tener una inmunidad que consiste en 18 meses, en 2 años, o en año y medio, en año 2 meses. Lo que estamos empezando a ver es que hay gente que se reinfecta a los 3 meses, a los 4, a los 6. Y conforme nos vayamos acercando a la media, vamos a tener más infecciones. Y como les dije, llevamos ya más de 1 año de COVID en México. Por eso empezamos a tener más reinfecciones. Y el otro problema que tenemos, este fue el primer caso de reinfección bien documentado en el mundo, en donde una persona de Hong Kong tiene en abril
COVID, y en agosto viaja a Madrid, en Madrid regresando le hacen una prueba de rutina y tiene otra vez COVID. Y lo que es más importante, checaron, secuenciaron al virus y vieron que el virus que tenía en agosto era diferente del que tenía en abril. Seguía siendo SARS-CoV-2, pero ya tenía modificaciones. ¿Y por qué tienen modificaciones estos virus? Porque los virus, igual que todos en la biología, mutan. La diferencia es que nosotros, que somos el resultado de la mutación a través de millones de años de un homínido, que nos ha llevado millones de años llegar a ser el Homo sapiens sapiens, seguimos mejorando. Tan seguimos mejorando que cada 4 años en las Olimpiadas se rompen récords mundiales de atletismo. Corremos más rápido que nuestros antecesores. Nadamos más rápido que nuestros antecesores. Incluso en un periodo corto de 4 años. Las mutaciones que nos llevaron a ser lo que somos ahora fueron a través de millones de años. El problema es que, pues, nosotros tenemos una segunda generación a los 15 años o 20 años de nuestra vida. El virus tiene una replicación que en un día hace lo que a nosotros nos tomaría miles y miles de años. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el virus original de Wuhan, ese virus del mercado, del famoso murciélago, ya no existe. Ya prácticamente fue sustituido por un virus más eficaz. Así como nosotros nos hemos vuelto más rápidos, pues el virus lo que tiene es que se reproduce con más velocidad. Y al reproducirse con más velocidad, ¿qué pasa? Se vuelve más infeccioso. Y entonces empiezan a aparecer variantes, porque imagínense que en el mundo hay al mismo tiempo 25 millones de individuos que están infectados por un virus que afecta muchas de sus células y que en cada una de esas células está ocurriendo una replicación de miles y miles de virus al día. Pues empiezan a aparecer más y más mutaciones. Y entonces apareció la variante de Inglaterra, que tenía una mayor transmisibilidad, 50-74% más rápida para contagiar. Y si no es más virulenta, pues al contagiar a más gente en más corto tiempo, pues más gente de esa que se infectó va a necesitar hospital en un mismo tiempo. Se van a saturar los hospitales como nos pasó y la gente se empieza a morir más. Entonces, lo que sucede es que aunque no sea más virulenta, al infectar a más gente en más corto tiempo, hace que haya mayor mortalidad. Y lo que nos preocupa más es que han aparecido variantes como la de Sudáfrica o variantes como la de Brasil, que ya tienen mutaciones que pueden escapar, ya sea a las vacunas o a la misma protección que ha generado la persona. Por ejemplo, en Manaus, en Brasil, tenían en septiembre 70% de la población inmune. Dijeron, ya lo hicimos, tenemos inmunidad de rebaño. Pues en enero tuvieron 30% de nuevos casos en Manaus. ¿Por qué? Porque había una variante que no respetaba a todos con la misma inmunidad. Y lo que pasó con Sudáfrica es que vieron que hay una menor respuesta de varias vacunas a la inmunidad inducida por vacunas. Entonces, esto nos lleva a una carrera en donde qué bueno que en tiempo tan corto se han creado vacunas. Ahora, las vacunas vienen de una investigación de muchos años. No es que se haya creado una vacuna en un tiempo récord de un año. No, a ver, las plataformas que usamos para desarrollar vacunas ya existían. Se estaban usando para promover otras vacunas, VIH, papiloma humano, ébola. Esas plataformas se usaron en esta emergencia para desarrollar vacunas contra el COVID. Y en tiempo récord se tienen aprobadas prácticamente 6 vacunas y probablemente para mediados del año haya 10 o 12 aprobadas. Ahora, ¿cuáles son las que están disponibles? Bueno, en Estados Unidos tienen 3, Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson. En México hemos tenido Pfizer, AstraZeneca, Sputnik y próximamente las 2 chinas. ¿Cuáles son las diferencias entre ellas? Las de Moderna y Pfizer son de RNA, tienen una alta efectividad, son caras porque necesitan una cadena de refrigeración muy, muy estricta. Entonces tampoco son fáciles de manejar, pero tienen una alta efectividad. Las de vector viral, que son AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sputnik y CanSino, son vacunas que usan un transportador que trae en el interior al virus, es como un caballo de Troya que va a entrar a tu cuerpo y que va a provocar que tu cuerpo se ponga en alerta porque llegó el caballo de Troya, pero en su interior es donde trae esos fragmentos del virus. Entonces, tienes que destruir al caballo de Troya y después responder a esos fragmentos. Por eso la efectividad de estas vacunas es menor que la de otras, porque requieres una respuesta contra el adenovirus y después una respuesta contra el COVID. Y bueno, la efectividad varía. La vacuna de Sputnik parece tener una efectividad excelente. El problema de la vacuna de Sputnik es que
Solamente se ha probado en rusos y en Rusia. Y los datos que tenemos son de ellos. Hay que confiar. No nos queda más que confiar. La otra vacuna que pongo aquí, porque se están haciendo ya estudios en México, se llama Novavax. Es una vacuna que tiene una subunidad de proteína diferente a todas las otras, y lo que produce es que generes anticuerpos con esta subunidad de proteína. Va a ser una buena alternativa para gente que tiene shock anafilácticos con las otras vacunas. Ahora, están estas tres, que son las vacunas chinas. Una se llama CanSino, la otra es de Sinopharma, que se llama VIP, y la otra es el Coronavac o Sinovac. El problema de estas vacunas es que todas tienen la fase 3 no publicada. Y mientras no tengan la fase 3 no publicada, no sabemos realmente qué tan buenas vacunas son. Por eso, por ejemplo, el Sinovac, que se está aplicando en México, en Brasil tuvo el 50.38% de efectividad y en otro lugar tuvo el 83.5%. Esto necesitamos saber cuál es la efectividad para poder utilizar estas vacunas. Utilizarlas antes de tener la fase 3 completada no es algo que sea recomendado, y solamente en algunos países, por ejemplo, se va a usar CanSino, en México y en Pakistán. Creo que deberíamos de tener mejores opciones. La vacuna es segura. Cuando yo era chico, hace muchos, muchos años, mi mamá me decía, no pases por el microondas porque te vas a quedar estéril. Pues les prometo que pasé miles de veces por el microondas y no me quedé estéril y tengo 2 hijas maravillosas. Entonces, no creamos que nos van a poner una vacuna y nos vamos a quedar estériles. Cuando salieron los celulares, decían, no uses los celulares porque te van a salir tumores en la cabeza. Yo quisiera que ahorita le dijéramos a alguien, no uses el celular porque te va a salir un tumor en la cabeza. Te manda con el psiquiatra. Entonces, no creamos los mitos de que las vacunas nos van a dejar estériles, que se va a insertar el RNA en tu DNA. No hay manera de convertir RNA en DNA. Es al revés. Se convierte DNA en RNA. Son vacunas que tienen una tecnología de muchos años de investigación y que afortunadamente pudieron desarrollar en muy poco tiempo. Ahora, ¿qué tan segura es la vacuna? Pues algo de lo que nos permite ir tan lento en México es que para estas alturas ya se han puesto más de 250 millones de dosis en el mundo. En solo Estados Unidos, al día de ayer, se habían aplicado 95 millones de vacunas. Aquí en México, 3 millones, por cierto. Entonces, estamos teniendo una experiencia de la cantidad de vacunas, y cuando hay un efecto colateral de algunas personas, se suspende la aplicación. ¿Qué es lo que pasó hoy con AstraZeneca en Dinamarca y en Noruega? Hubo el reporte de algunos casos que pudieran estar asociados con trombosis. Se para la investigación, pero a todo el mundo se le para de puntas porque ya me puse AstraZeneca y se me va a trombosar el cerebro. No te va a pasar nada. Han aplicado 90 millones de dosis de AstraZeneca y no ha pasado nada. Van a definir cuál es ese efecto. Y en países en donde se ha tomado muy en serio la pandemia, por cada 100 habitantes se han puesto 104 dosis. ¿Qué quiere decir? Que como son vacunas de 2 dosis, ya prácticamente todo el mundo recibió al menos una dosis. Entonces estos países, y miren, en el 5º lugar está Chile. O sea, tampoco es tan difícil. Lo único es que hay que tener una planeación adecuada. Una planeación que no tenga, que logremos la inmunidad en rebaño en 1419 días. Porque si nos toma 1419 días, olvídense, nunca vamos a llegar a esto, porque ya cuando estemos terminando la primera vacunación, ya vamos a tener que estar aplicando la tercera, no la segunda, la tercera. Entonces, el plan de vacunación requiere urgentemente el apoyo de los privados, de la industria, de todos los que puedan participar para que se pongan 500,000 vacunas diarias. Ayer hicieron un gran alboroto porque se lograron poner 200,000 vacunas. No es ni siquiera la mitad de lo que necesitamos para realmente alcanzar inmunidad de rebaño por ahí de septiembre. Entonces, vamos a abrir clases probablemente con la población no totalmente vacunada, probablemente con la pandemia no totalmente domada. Por eso es tan importante tener esas medidas. Ahora, ¿que hay luz al final del túnel? Sí hay luz al final del túnel, porque vean lo que ha pasado en el mundo. En el mundo, al igual que México, tiene su curva. Y vean, en enero llegamos a tener días de 850,000 casos. Ya vamos de bajada. Nunca en toda la historia de la pandemia habíamos visto un descenso tan importante. Aquí parece haber un pequeño freno, pero esperemos que este freno sea nada más una pequeña meseta y que sigamos cayendo. ¿Por qué? Porque cada vez hay más gente que ha tenido COVID y tiene inmunidad natural, porque cada vez hay más vacunados en el mundo, 250 millones de dosis en el mundo, y porque la gente ya entendió que hay que llevar las medidas preventivas. Entonces,
Abramos los colegios, estoy de acuerdo, los niños tienen que regresar a clases, pero hay que regresar a clases con las medidas preventivas adecuadas. Recuerden que este hombre, que es el que más sabe de evolución en la historia de la humanidad, dijo: no sobrevive la especie más fuerte, ni la más inteligente, ni la más rápida, ni la que más habla. Es la especie que se adapta al cambio, aquella que sobrevive. ¿Cuál es el cambio hoy? Usar cubrebocas. ¿Cuál es el cambio hoy? Confiar en la vacuna. ¿Cuál es el cambio hoy? Mantener y evitar lugares aglomerados. No hacer bodas de 1,200 personas. No hacer reuniones en donde te puedas exponer con otras personas porque te puedes contagiar. Hay por lo menos 200,000 mexicanos que ya no tienen la oportunidad de adaptarse al cambio, porque a lo mejor no lo quisieron, o lo que es peor, se expusieron a alguien que no lo quiso. Los invito, los exhorto a usar cubrebocas, a mantener la distancia, a evitar aglomeraciones, porque estamos en el momento en donde la pandemia sí puede irse hacia abajo y controlarse, o tener, como nos sucedió en diciembre, un nuevo repunte. Aquí paro la presentación y hablo a preguntas y respuestas. Doctor, qué gusto, qué gusto. Muchas gracias por la presentación, estuvo espectacular. Definitivamente yo creo que lo que más nos pone nerviosos es no tener la información al día y estar un poco perdidos en qué está pasando, ¿no? Entonces, mil gracias por toda esta información. Muchas gracias. Tenemos, la audiencia ha hecho muchas preguntas. Les recordamos que pueden hacer las preguntas ahí en el botón de preguntas y respuestas. De todas maneras, contamos ya con varias. La verdad es que hay mucho interés por entender cómo regresar a la escuela de manera adecuada y si sí es viable, ¿no? Y yo creo que esa sería la primera pregunta, aunque creo que ya hubo varios datos que nos indican que sí, pero ¿qué opina, doctor? ¿Es viable regresar a la escuela muy pronto o qué lapso de tiempo usted ve que podamos regresar a la escuela? Yo creo, lo único que esperaría es Semana Santa. Si la Semana Santa y la Semana de Pascua reflejan que la población sigue sin estar preparada para tener una apertura, porque la apertura no es igual a suspensión de las medidas preventivas. Al contrario, la apertura debe de acompañarse de medidas preventivas más estrictas. Para mí, si logramos mantener ese descenso de casos, la escuela se puede abrir después de Semana Santa. Si no lo logramos, tenemos que abrirlas en septiembre. No es cuestión de que si querramos o no, porque le vamos a hacer un daño a esta generación de niños y jóvenes muy grande, que probablemente ya tiene mucho daño por todo lo que se ha vivido, pero no podemos permitirnos más tiempo. Entonces, tenemos que aprender a coexistir con el virus. Tenemos que aprender a llevar estas medidas. Sí, completamente de acuerdo. Muchas gracias, doctor. Y empezamos con las preguntas. La primera es, ¿y si te vacunas, sigues contagiando? Es importante que lo entendamos. Durante un periodo después de tu vacuna, lo que te puede pasar es que te comportes como un asintomático. Te dé COVID, no te enfermes de COVID, pero lo puedas transmitir. Mientras más tiempo llevas ya con la vacuna y con la inmunidad, más difícil es que te contagies. Pero en un inicio, vas a vacunarte y vas a seguir usando cubrebocas. Probablemente tengamos que usar cubrebocas hasta finales de este año. Entonces, aquellos que no les gusta, les tengo una noticia. Úsenlo, adáptense, no les hace daño y sí sirve. ¿Cuánto tiempo estaremos con cubrebocas? Si la pandemia se controla, para finales de este año empezaremos ya a vivir más sin cubrebocas. Lo controlaron en Australia y ya no usan cubrebocas en Australia, pero necesitamos controlarlo. Claro, claro, y depende de todos, ¿no? De todos los niveles. Si los niños regresan a clases presencial, ¿corremos riesgo de que haya un nuevo pico en los contagios? Si llevamos a cabo las medidas adecuadas, no. Si regresamos a clases y no forzamos a nuestros hijos a que usen cubrebocas, si no estamos convencidos de que tenemos que avisar cuando haya un caso en nuestra casa de que hay COVID, entonces lo que podemos provocar es nuevos brotes, porque ese niño va a contagiar a otro y ese otro va a llevar a su casa y va a contagiar a los demás. Tenemos que llevar las medidas preventivas al máximo para poder reabrirnos. Pero sí se puede, en Asia lo hacen. ¿Por qué no vamos a poder nosotros? Sí, totalmente de acuerdo.
¿Recomiendas que siempre se use cubrebocas el KN95? ¿Se debe usar por ciertas horas, tiempo determinado? ¿O se recomienda el uso de careta más cubrebocas? La aparición de las nuevas variantes ha hecho que los virus sean mucho más contagiosos y por eso se ha recomendado el uso de un KN95 o un N95. Déjenme comentarles que los niños son mucho más difíciles de dispersar la enfermedad y por eso en Estados Unidos se acepta que los niños de 2 años para arriba usen un cubrebocas de 3 capas, un buen cubrebocas, y que no tengan que usar los N95 porque sí van a ser muy incómodos para ellos. Pero los cubrebocas de 3 capas que cubran bien el área de exposición de los niños y que, como les digo, les hagan ver que van a tener ciertos estímulos por estar cuidándose entre ellos, ya ha logrado en Estados Unidos que el número de casos en las escuelas abiertas sea prácticamente nulo. Sí, lo ideal es que regresemos a clases con los maestros vacunados, que regresemos a clases con los hijos vacunados. Sí. Pero eso no va a ser. Les aviso desde un principio que no hay manera que el gobierno vacune a 1 millón de personas diarias, a menos de que cambie totalmente su estrategia. Ojalá. Sí. Pero hay que ponernos en la posibilidad de que regresemos a la escuela con la pandemia todavía presente, coexistiendo con el virus y que tengamos que hacer que nuestros hijos sean responsables. Y perdón que lo diga, pero para empezar la responsabilidad de los hijos nos tienen que ver a nosotros responsables. Si no nos ven como ejemplo, entonces no hay manera. Hay personas que me dicen, es que yo no quiero que mi hijo use cubrebocas porque se va a sentir incomodísimo. Si todavía no te lo dicen, ¿por qué le estás provocando ese pensamiento a él? Lo estás preparando para que no quiera el cubrebocas. Sí, de acuerdo. El cubrebocas es como el cinturón de seguridad de alguna forma, ¿no? O sea, no puedes estar sin cinturón o que vayas a 2 cuadras. Yo te diría que es más estricto, es un alcoholímetro. Porque el problema del que está en el alcohol, en el volante, es que puede matar a otros. El problema del COVID es que tú tienes COVID y puedes matar a otra persona. Por eso no se trata de hacer esto una cuestión opcional, una cuestión del pueblo es libre. Perdón, la libertad acaba en donde tú afectas mis derechos y la salud es un derecho. Y si tú me estás poniendo en riesgo a mí por no usar cubrebocas, tú estás violando mis derechos. Entonces, es como la gente que toma alcohol y maneja. Así de grave es la gente que no usa cubrebocas y sale a la calle. Wow, de acuerdo, sí. Ana Paula Urbina pregunta, ¿los anticuerpos que se generan se pierden? Sí, se pierden con el tiempo, por eso la inmunidad no es perpetua. Y hay gente que está monitorizando sus anticuerpos, tampoco lo recomiendo, pero hay mucha gente que se infectó hace 9 meses y tiene muy buenos niveles de anticuerpos, y hay gente que se infectó hace 4 y ya decayeron sus anticuerpos. Depende de muchos factores la cantidad de anticuerpos que produces. Por eso va a ser importante que aunque te dé COVID, te vacunes. Ok. O sea, realmente no es dependiendo de la persona, ¿no? El tener inmunidad no es que ya no te contagies en 2 o 3 meses, varía entre personas. La mayor parte de la gente, el 99.99, dura inmune al menos 3 o 4 meses. Pero conforme va pasando ese tiempo, como vimos en la gráfica, empiezan a ver los que se salen de la normal, los que pueden infectarse más a tiempo. Probablemente haya gente que le dé COVID y dure 3 años inmune, porque se salió del otro lado. Fue la excepción de la media de los que más duran inmunes. Lo que no sabemos es cuál es la media, porque no hemos llegado a ella, afortunadamente. De acuerdo. ¿Qué probabilidad o porcentaje real se tiene de enfermarse toda la familia si el alumno lleva el virus? ¿Los niños tienen mayor carga viral? No, los niños incluso transmiten menos la enfermedad que los adultos, pero la pueden transmitir. Entonces, no es una situación en donde sea un asunto grave el que mandemos a los hijos porque nos pueden regresar y contagiar. Sí recomiendo que traten de no estar aislados con personas vulnerables que no hayan sido vacunados. Es decir, si regresan los niños a la escuela y vives con un adulto mayor que por alguna razón no se vacunó, pues esa persona está siendo vulnerable. Y ahí sí recomiendo que cuando regresen los niños a la escuela no se expongan con esas personas. Ojalá y sí se alcance a vacunar a la mayor parte de las personas de edad avanzada o con comorbilidades, porque el problema en México es que no se estaba vacunando a la gente que tiene factores de riesgo como diabetes, obesidad, hipertensión. O sea, únicamente se está vacunando por edad.
Y lo que no entendemos es que en donde más muertes ha habido es en el grupo de edad entre 45 y 65 años. ¿Por qué? Porque esa gente puede tener diabetes, obesidad y sale a trabajar y se expone más que la gente, los adultos mayores. Entonces, ojalá y esa población la empiecen a vacunar. Urge, porque así puede regresar el niño y tener una convivencia y va a ser difícil que contagie. Sí, de hecho, hay una pregunta de ¿qué opinas de que se vacunen a los adultos mayores y no a la población económicamente activa? Yo creo que, como en otros países del mundo, debería vacunarse a los adultos mayores y a la gente que tiene comorbilidades. Porque no es igual un joven de 35 años que está bien físicamente, que es un atleta, que una persona que tiene 45 y tiene obesidad y tiene diabetes. Entonces, si tienen factores de riesgo, sería bueno que esa población se vacunara. Ahora, ¿por qué no vacunar a todos? Porque créanme, o sea, no va a haber manera que México vacune a todos. Lo ideal es lo que está haciendo Israel, lo ideal es lo que está haciendo Chile. Pero como no vamos a llegar a ese ideal, por lo menos que empiecen a vacunar a los que tienen factores de riesgo y que son económicamente activos, como dicen en la pregunta. Claro, de acuerdo. ¿Se pueden mezclar vacunas? Todavía no hay el estudio que demuestre que la mezcla de vacunas sea algo recomendable. Hay vacunas que no se pueden mezclar. Evidentemente, las que son de una sola dosis y Sputnik, porque Sputnik utiliza una dosis que es diferente a la segunda. En la primera usa una adenovirus 26, en la segunda una adenovirus 5. Entonces, no puede cambiarse las dosis. Ha habido estudios entre AstraZeneca y Pfizer, pero todavía no hay resultados. No mezclen vacunas. Ahorita la gente quiere mezclar vacunas porque hizo trampa y se fue a vacunar a Coajimalpa cuando salieron las vacunas y ahora están vacunando en Miguel Hidalgo y me dicen, oye, ¿me puedo poner la Pfizer? Porque no se puede, no puedes mezclar vacunas. No hay todavía estudios para hacer eso. De acuerdo. ¿Qué nos recomiendas tomar? ¿Algún suplemento, vitamina C, vitamina D, algo que nos recomiendes? Comer bien, dormir bien, estar con menos estrés, si lo logran, me avisan cómo, y pueden tomar algo de vitamina C, vitamina D y zinc, pero realmente la inmunidad es algo que se cultiva a través del tiempo. No es algo que puedas modificar de 2 días o 3 días para la fecha. No compren sustancias que sean caras. No compren complementos o factor de transferencia. Mejor compren buenos cubrebocas. Sí, de acuerdo. ¿Cuáles podrían ser los efectos secundarios de las vacunas? Mira, hay efectos inmediatos, ¿no? Y si tú ves, sobre todo con Pfizer y Moderna, lo que se ha visto es dolor en el sitio en donde te la ponen. Al día siguiente, igual que como les pasa a los niños cuando le poníamos las vacunas, pueden tener fiebre, pueden sentirse mal, los niños están medio chillones, las personas están medio cansadas, pero esos son efectos que te están hablando de que tu respuesta inmune está siendo alta. Efectos colaterales a largo plazo todavía no conocemos, pero recuerden que estas vacunas se empezaron a poner por investigación desde julio. O sea, no son vacunas que lleven 2 meses o 3 meses poniéndose. Llevan ya mucha gente que se ha ido poniendo y la cantidad de efectos secundarios es muy baja. Ahora, hay estudios que han mostrado que a lo mejor puede haber un fallecimiento por cada 5 millones de dosis aplicadas de vacuna. Okay. Si fuera ese el caso, imagínense, por cada 1,000,000, 5 fallecidos. ¿Sí? Imagínense ese número. Pero vean la otra realidad. Con el COVID tenemos 2,5 millones de fallecidos. O sea, es extraordinariamente el balance hacia la vacuna que el riesgo que tenemos de seguir conviviendo con el COVID. Completamente de acuerdo. Si pasa el tiempo, Juan Carlos Álvarez, si pasa el tiempo previsto entre la primera y segunda dosis de la misma vacuna, ¿qué convendría hacer? Que es un poco lo que nos decías hace rato. ¿Esperar sin la segunda dosis o buscar otra vacuna diferente? Pero mira, tienen un espacio, o sea, en Pfizer se ha hablado de que puedes tener hasta 42 días y no 21, y sobre todo AstraZeneca ya tiene publicado un estudio de Inglaterra en donde le puso a gente 4 semanas, 8 semanas y 12 semanas, y los resultados fueron prácticamente los mismos, incluso 8 y 12 semanas tuvieron en algunos grupos mejores resultados. Entonces, AstraZeneca, los que se vacunaron, pueden recibir la vacuna en 3 meses y no les pasa absolutamente nada. Hay el estudio que lo ha demostrado. Ahora,
no se esperen más con vacunas que no han demostrado ese tipo de cosas. Porque si no, al final lo que vamos a tener en México es gente vacunada con CanSino, con Sinovac, con Pfizer, con AstraZeneca, unas dosis completas, otras dosis mezcladas, otras dosis incompletas, y lo que nos va a pasar en un futuro es que vamos a tener un mosaico de inmunidad que va a ser muy difícil de estar evaluando. Imagínense que ustedes en su escuela tienen 10 maestros y los 10 recibieron un esquema de vacunación diferente. ¿Cómo van a saber cuándo uno se vuelve susceptible a tener COVID? Va a ser muy complicado. Si ya el ser humano, al haber tantos enfermos, hay tanta variabilidad en su respuesta, teniendo además la variante de tantas vacunas, lo pueden hacer muy complejo. Sí, de acuerdo. Y la última pregunta, que tenemos varias, pero ya después se las mandaremos. La última pregunta es, en un futuro mediano plazo, 2 años, 4 años, 5 años, ¿podrá regresar otro tipo de pandemia o seguiremos con estas diferentes cepas del COVID? ¿Qué opinas? Pues miren, déjenme les digo que no leo el futuro. Les fallo ahí. Yo creo que no va a ser la última pandemia de la humanidad, estoy seguro que no. Espero y le ruego a Dios que sea la última que me toque a mí, sí. Pero, pues eso solamente el tiempo nos los va a decir. Ahora, aprendamos de esta pandemia. Aprendamos a que somos vulnerables, que tienes que cuidar tu cuerpo, que tienes que comer bien, que tienes que hacer ejercicio, que no todo es trabajo, porque la población de México ha sufrido muy fuerte por obesidad, por diabetes, por malos hábitos alimenticios. Entonces, recuerda que somos vulnerables, que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, el cuerpo de la gente que nos rodea. No se vale decir, somos una familia de gorditos, porque así somos. No, no puedes darte ese tipo de permiso. Tienes que cuidarte. También tenemos que aprender que hay que ser humildes y decir, somos capaces de tener problemas. Y además, por favor, aprendamos a tener esa solidaridad de la salud con los demás, porque eso, desafortunadamente, ha sido de lo que más ha pasado en nuestro país, por cuestiones de política, por cuestiones que no quiero comentar, pero ha faltado solidaridad. Se ha creado el equipo de los de sí y los de no, y los únicos que han salido afectados son tantas familias que han perdido a un amigo, a un familiar, a un compañero, y que realmente han visto lo que es esta terrible enfermedad. Sí. Gracias, doctor. Nada más me gustaría, si nos puedes dar un comentario de en qué nos ha movido esta pandemia y qué nos deja de bueno a toda la sociedad mexicana. Yo creo que lo que nos deja de bueno es que si aprendemos a mantener hábitos de salud adecuados, vean lo que ha pasado. Este año, el 2020, fue el año con menos infecciones gastrointestinales de los últimos 40 años en México. ¿Por qué? Porque todos se lavaban las manos, porque los que cocinaban usaban cubrebocas, porque cuidábamos más los lugares a donde íbamos a ir a comer. Este año ha sido de los que menos influenza ha habido porque hemos usado el cubrebocas. Entonces, entendamos que cambiar no siempre es malo. Podemos adaptarnos a un cambio que nos haga más saludables, que nos haga menos enfermizos. No nos vamos a volver burbujas, como dice la gente. Es que el ponernos cubrebocas nos va a hacer vulnerables a la larga. No, porque te vas a seguir enfermando de muchas cosas, pero te previene de enfermedades que te pueden ocasionar la muerte o ocasionar la muerte a alguno de los tuyos. Si aprendemos eso, aprendemos a escuchar a la ciencia, que eso ha faltado también. Los países que mejor han manejado la pandemia, Islandia, Nueva Zelanda, Taiwán, Alemania, Noruega, ¿qué característica tienen? Todos son liderados por mujeres. Wow. ¿Qué nos dice? Cuando te enfermas, buscas a tu madre. Sí, suena lógico. Pero ¿sabes por qué? Porque la madre le hace caso al doctor. El papá no. El papá quiere seguir con la suya. El papá quiere ser como él piensa que debe ser. Así somos los hombres. Sí. Escuchemos a la ciencia. Por favor, escúchenla. Sí. Se necesita tener ciencia y no políticos. Eso ha sido otro problema en México. Pero olvidémonos de eso. Olvidémonos de esa situación. Hagámosle caso a la ciencia. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Gracias por el mensaje. En verdad nos dejas con mucha información para tomar decisiones. Pues bueno, me despido, doctor. Muchas gracias. Gracias, nos vemos pronto. Fue una sesión espectacular y
presento a Juan Carlos Arias, director general de Cetera, que está por aquí. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Pues bien, aquí sorprendido, contento con la plática del doctor. La verdad es muchísima información la que nos da, súper valiosa. Le doy las gracias al doctor por este tiempo que nos dedicó. La verdad es que tener información certera y precisa y veraz es lo que yo creo que nos hace falta para poder tomar las mejores decisiones de cara a este regreso a clases en esta nueva normalidad. Y nada, nomás me queda invitarlos y recordarles que el próximo martes tenemos el cierre de estas 3 sesiones. Ya tuvimos la semana anterior con la madre, que estuvo espectacular con todo el tema pues, pedagógico, y ahora con el doctor de todo el tema de salud, que es vital para poder regresar a clases una vez teniendo un modelo pedagógico ya claro, ¿no? Y al final seguiría el último tema, ¿no?, que abordaremos, es cómo hacer un colegio sustentable ante la situación que enfrenta el país de manera económica, ¿no? Y todo el tema de matrícula y cómo retener y demás. Entonces, los invitamos a que que estén con nosotros el próximo martes en esta última sesión. Y bueno, pues nada, agradecerles el tiempo. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias.